Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludar. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo. Y seguimos con esta serie de videos en los cuales estamos viendo los 16 puntos doctrinales de nuestra declaración de fe. Y el día de hoy veremos el punto del hombre, su caída y redención. ¿Estamos listos? Comenzamos. El hombre es el ser más importante de la creación. Este ser viviente ha sido dotado de habilidades y destrezas superiores a cualquier otra cosa creada. Sin embargo, también el hombre batalla con su naturaleza pecaminosa, y esto ha traído a consecuencia un alejamiento de Dios. Y cuando estemos viendo este punto vamos a ir comprendiendo más acerca de esto. Y primeramente quisiera decirles que este punto doctrinal se divide en tres partes: el hombre, su caída y redención. Son tres partes de este punto doctrinal muy importantes que estaremos analizando. Y la primera es el hombre. En sí, el hombre, si vemos en las escrituras, la palabra del Señor nos dice en Génesis 1:26 que hubo una injerencia directa de parte de Dios, de parte de la Trinidad, para formar al hombre. Todo lo demás que fue creado antes del hombre, los cielos, la tierra, los mares, las aves de los cielos, las bestias del campo, que nos dice la palabra del Señor, fueron creados solamente con la palabra de Dios. Solamente el Señor, al decirlo, estas cosas fueron formadas. Sin embargo, la peculiaridad, y qué hermoso saberlo, ¿verdad? La bendición de saber esto, que el Señor mismo tuvo una participación directa al formar al hombre. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:26, precisamente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, ustedes y yo hemos sido creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Y qué hermoso saber que el mismo Dios con sus propias manos nos ha formado. Formó al hombre, al primer hombre, Adán, lo formó del polvo de la tierra con sus propias manos. Y esto es una bendición saberlo, es saber que el hombre es la corona de la creación. Es importante que el Señor nos ha hecho superiores a todo lo creado. De hecho, Adán, el Señor lo puso sobre todas las cosas, que enseñorease sobre todas las cosas que habían sido creadas. Y bueno, el Señor creó al hombre en un estado de inocencia. No había miedo en él, no había malicia en él, no había pecado de ningún tipo en su vida. Ese es el estado original en el cual nuestro Dios creó a la raza humana, al primer hombre, hablando de Adán. Dice la palabra del Señor que en ellos no había ningún tipo de pecado, ninguna malicia en sus vidas. Ellos podían andar en el huerto del Edén, en donde Dios los había puesto a ellos. Ellos podían andar caminando libremente, sin ningún tipo de preocupación. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que usted y yo pudiéramos hacerlo de esta manera, que en nuestro corazón no hubiera malicia, que no hubiera nada que nos separara de Dios. Sin embargo, hubo un pecado de parte del hombre hacia Dios. El Señor los puso en el huerto del Edén y les dijo claramente: de todo lo que hay aquí pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrán comer. Eso nos lo dice Génesis capítulo 2 verso 17. Y bueno, aquí es donde ocurre algo terrible y cambia la historia totalmente de la humanidad. El hombre desobedece. El hombre cae en este pecado de desobediencia, y no era tanto el comer del fruto, sino la desobediencia. El Señor le dijo: no comas de ese fruto, y el hombre desobedeció esa instrucción de parte de Dios. Y esto, hermanos, este pecado, esta desobediencia trajo algunas consecuencias para la vida del hombre, y quisiera que las veamos. Primeramente, cuando ellos desobedecen a la instrucción del Señor, lo que viene a ellos es el miedo. Y cuando una persona tiene miedo, una persona quiere esconderse. Más adelante la escritura nos dice que el Señor estaba buscando a Adán, y Adán le responde: Señor, es que tuve miedo y me escondí. Pero el miedo es una consecuencia del pecado.
Antes de esto, Adán no sentía miedo absolutamente de nada. Adán convivía con animales que hoy en día consideramos peligrosos, ¿verdad? Con cosas que hoy consideramos peligrosas, y él no sentía ningún miedo porque no había pecado en él. Y bueno, la conciencia de pecado produce el miedo. Entonces produjo miedo el pecado de Adán, y eso fue una de las consecuencias de la caída del hombre. Otra de las consecuencias que podemos ver es que Adán y Eva sintieron vergüenza. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Cuando esta parte de la palabra del Señor, donde el Señor está buscando a Adán, dice, y ellos se escondían, no querían ver a Dios. Como cuando nosotros hacemos algo incorrecto, nos da vergüenza, ¿verdad? No queremos dar la cara, como decimos comúnmente. Entonces a Adán le pasó lo mismo, sintió vergüenza ante Dios y quería esconderse de él. Sabemos que Dios sabía dónde estaba, sabíamos que Dios sabía lo que ellos habían hecho, el pecado que habían cometido. Sin embargo, Adán y Eva se escondían, se querían esconder de Dios, mas no lo lograban. Otra de las consecuencias que podemos ver por la caída del hombre, de la desobediencia, es la malicia. La palabra del Señor dice que antes de que cometieran el pecado de desobediencia, ellos estaban desnudos, hablando de Adán y Eva, y no se avergonzaban. Ellos no sabían qué era la desnudez. Entonces, cuando ellos cometen el pecado, cuando caen de la gracia de Dios, ellos se dan cuenta de que están desnudos. Y es algo que quizás hasta yo no comprendemos, pero ellos, sus ojos fueron abiertos de una manera tremenda, de una manera muy particular, y ellos se dieron cuenta y se empezaron a avergonzar de sí mismos, de sus cuerpos. Y eso lo trajo el pecado. El pecado, la puerta que ellos se abrieron, esa fue la consecuencia. También la palabra nos enseña cuando Dios le dijo a Adán, oye, ¿por qué comiste? Y Adán le echa la culpa a Eva, ¿verdad? Le dice, Señor, pues la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo lo comí. Y bueno, definitivamente la caída provocó que el estado original en el cual el hombre había sido creado se perdiera. Ya no había inocencia en él, ya sus ojos carnales, por decirlo de alguna manera, se habían abierto, y ahora ellos se avergonzaban, tenían miedo y había malicia en sus corazones. Sin embargo, hermanos, qué grande es nuestro Dios, qué grande amor el que nos muestra día con día, que ha trazado un plan de redención para toda la humanidad. Y la única esperanza de redención que hay para la humanidad está en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es que usted y yo podemos encontrar esa redención. Adán, Eva y todos los demás que hemos nacido a lo largo de los años, la única esperanza que tenemos de redención es a través de Jesucristo. Eres la única esperanza para la humanidad. El pecado trajo esa separación que había con el Padre, ese distanciamiento que se generó a través del pecado de la desobediencia. Pero a través de Jesucristo, usted y yo podemos volver a conectarnos con el Padre. A través de Jesucristo, de su sacrificio, de esa muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, ahora usted y yo podemos tener un acceso libre hacia el Padre y pedir, y se os dará, así como dice su palabra, y poder tener esa comunión, ese contacto directo con el Señor. Mire, esta redención trajo muchos beneficios para nuestra vida. Primero, hoy, los que aceptamos en Cristo, dice la palabra del Señor que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Antes, quizás usted y yo no teníamos ese pensamiento en nuestra mente. Quizás pudimos haber dicho, bueno, aquí nos morimos y todo se acaba, ¿verdad? Pero recuerde que usted y yo somos creados a semejanza del Señor, y el Señor es la Santa Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros, como somos semejanza a ellos, nosotros también somos seres en tres, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestro cuerpo, quizás cuando muramos, aquí se va a quedar en la tierra. Somos polvo y en el polvo nos vamos a convertir. Sin embargo, nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Que cuando muramos en esta tierra, usted y yo, cuando abramos nuestros ojos, si seguimos a Cristo, seguimos fieles, si le servimos de todo nuestro corazón, despertaremos en la presencia del Señor. Y qué hermoso que
el plan de redención hoy en día sigue vigente para cada uno de nosotros. Ese plan divino que nos redime, que nos restaura, que nos renueva, que nos hace nuevas criaturas, usted y yo hoy lo podemos disfrutar. Y hoy sabemos y tenemos esa seguridad, esa certeza de que un día estaremos en la presencia del Señor si permanecemos fieles. Ya no hay condenación para nosotros. Si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si le servimos, le seguimos, entonces usted y yo tenemos asegurada una vida eterna. El hombre sufre las consecuencias de su pecado, como lo sufrió Adán. Él fue expulsado del paraíso y hubo consecuencias terribles para la humanidad. Pero usted y yo también sabemos que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia y hacer efectivo ese plan de redención para la humanidad, el cual usted y yo hoy podemos gozar. Hoy es efectivo. Entonces, el hombre, su caída y su redención fue el punto del día de hoy. Esperemos que haya sido de bendición. Sigamos constantes viendo cada uno de estos videos para que podamos seguir aprendiendo más de nuestra doctrina, de nuestras bases, de lo que usted y yo creemos en el Señor. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.